Ya la presentó el Partido Acción Nacional, después el presidente Enrique Peña Nieto, ahora le toca el turno del PRD. El próximo lunes a las 11 de la mañana el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano será el encargado de presentar en el Monumento a la Revolución la propuesta de reforma energética del Partido de la Revolución Democrática. Sobre la propuesta, que según algunos tiene algunas sorpresas, conversé más temprano con el diputado perredista Luis Espinosa Cházaro, que nos adelanta algo de lo que se va a conocer más a detalle el lunes. Efectivamente, el lunes presentaremos formalmente la propuesta, aunque fuimos los primeros en poner en la mesa los ejes que la delineaban. Efectivamente será un evento muy importante, muy simbólico. Lo haremos en el Monumento a la Revolución y la presentará el ingeniero Cárdenas como un único orador. Para nosotros es importante pues dar contenido histórico a la propuesta del PRD. Conocimos la del PAN, hemos en su momento hecho las críticas pertinentes y conocimos la del presidente. Que también le quisieron dar contenido histórico. Quisieron utilizar una bandera para legitimar algo que no encontraban cómo recargarse en algo que les diera legitimidad. Veremos si esto les da resultado. Desde nuestro punto de vista, no es suficiente evocar una figura como la del general Cárdenas para transformar los contenidos de lo que se expresa propiamente en las modificaciones. Me preguntabas de las coincidencias y las diferencias. Antes de entrar a los detalles, porque no se circunscribe la reforma energética a modificar 27 y 28 sí o no. No puede ser ese el centro del debate. La reforma energética ni solamente habla de petróleos mexicanos, ni solamente debería hablar de Pemex y de CFE. Es todo un gran engranaje que hay que modificar. ¿En qué estamos de acuerdo? En que Pemex no puede seguir como está, en que hay que modernizarla, que hay que fortalecerla. Y hay dos grandes visiones de cómo llegar a este punto en donde Pemex pudiera convertirse en palanca de desarrollo nacional. Una que propuso el PAN de manera, en palabras de los propios priistas, exageradamente privatizadora, y otra que presentó el presidente de la República en donde cuidando o tratando de cuidar un poco las líneas discursivas, pues también se pretende modificar el 27 y el 28. ¿Por qué el PRD no está de acuerdo en modificaciones constitucionales? Porque los tres partidos en el discurso político hemos dicho que nadie quiere privatizar Pemex. El PRD dice, si no queremos privatizar Pemex, no es necesario tocar la Constitución. Y proponemos, no nos quedamos en este desacuerdo, sino que proponemos una vía alternativa igual de posible, igual de sólida, que es dejarle recursos a Pemex de los que ya hoy produce, hacer un cambio fuerte de régimen fiscal que le permita a la paraestatal tener recursos suficientes para invertir en inversión productiva el 100% y que esa renta completa pues se quede para el Estado mexicano. Ese es el meollo, digamos, el cambio del régimen fiscal de Pemex. Ahora todos coinciden en eso. Todos proponen un cambio en el régimen fiscal de Pemex. Lo enumeró el presidente sin que haya una sola línea diciendo cómo. El PRD el lunes planteará cómo. Es un cambio gradual, es un cambio posible, es viable. No puede discutirse el presupuesto o la ley de ingresos de los próximos meses se tiene que contar con ese recurso todavía. Tenemos que ir haciendo un cambio paulatino en donde Hacienda haga lo que le corresponde hacer, que es un tema de recaudación. Claro. Hay que revisar consolidación fiscal, hay que revisar base gravable, hay que revisar el gordo gasto burocrático que tiene el gobierno federal. Y no irse a aplicar impuestos al consumo, que es lo más fácil. Exactamente. Entonces nosotros hacemos un planteamiento en estas tres ejes y eso te permitiría descargar gradualmente a Pemex del 71.5% que paga hoy. Y no estamos diciendo que pague como Petrobras 35 o como PDVSA 21. Estamos haciendo un planteamiento mucho más realista de acuerdo a lo que tenemos hoy en nuestro contexto nacional. Pero en la propuesta del PRD quedarían entre 160 y 200 mil millones de pesos al año extras a lo que ya se está invirtiendo para poder tener los recursos que efectivamente hacen falta. Entonces, vuelvo al meollo del asunto. Recursos hacen falta, solo hay dos caminos. Uno en donde dicen, venga la iniciativa privada, nacional o extranjera, lo que lleva como consecuencia lógica compartir la renta petrolera, y otra visión que es la nuestra, donde decimos, dejémosle a Pemex parte de sus recursos y veamos también el comportamiento que tiene la paraestatal, porque pues es exponencial. No es lo mismo los recursos que dejas el primer año en donde está muy seco y necesita muchos recursos, a que el quinto año pues sean altamente exponenciales. ¿Con eso sería suficiente, con un buen régimen fiscal para la petrolera? Con un cambio de régimen fiscal que le dé también autonomía de gestión, autonomía presupuestal. De nada sirve que le dejen los recursos y Hacienda sigue siendo la que dice cómo se aplican,
Y otro punto muy importante, erradicar la corrupción en Pemex. En Pemex hay corrupción, no lo digo yo, lo dice el director de Pemex, Emilio Lozoya, dijo heredé corrupción. Entonces, todo el mundo lo sabe, vaya. Todo el mundo lo sabe. No lo necesitaba decir el director de Pemex, qué bueno que lo reconozca, pero vaya, es algo... Nos llama la atención que el presidente en su discurso, el día lunes, no mencionó la palabra corrupción durante todo el discurso. Quizá era porque el líder sindical estaba sentado en la primera fila, pero el PRD sí puede decirlo. 1.5 o 2 de cada 10 pesos de Pemex van a un hoyo negro que se llama corrupción. Y no solo en la cúpula sindical hay corrupción. Hay funcionarios de Pemex que han permitido que se cobren contratos a 4 veces el valor inicial. Le debemos $500 millones a Siemens por un tema que son trabajos que no necesariamente se hicieron. Está en la corte ahí. Está en la corte en Estados Unidos, estamos perdiendo el caso, ¿no? Y son trabajos que dudosamente se hicieron. Entonces, no servirían todos estos recursos que se van al hoyo negro de la corrupción justamente para invertir en donde otros plantean que venga el recurso de la iniciativa privada. Nosotros decimos que sí, porque la gente quiere conocer qué es realmente lo que se está proponiendo. ¿Cómo veríamos a Pemex? ¿Como una paraestatal, una caja chica o como una empresa? No, nosotros el lunes, y te lo anticipo, proponemos a Pemex como una empresa pública, no más como una paraestatal. Proponemos a Pemex como una empresa moderna. ¿Cuál sería su gobierno? El presidente planteó la modernidad de Pemex, pero no expuso cómo. Yo te anticipo que, salvo que tengo que guardar algunos detalles para la propuesta de lunes, se llevarán una gran sorpresa con la agresiva modernización que el PRD propone de Pemex. Lo dejo ahí, pero el lunes se darán cuenta que no enunciamos buenas intenciones. Presentamos una propuesta súper sólida, súper viable, que permitiría a la paraestatal convertirse en empresa, cambiar su régimen fiscal, tener autonomía de gestión, erradicar la corrupción, y a partir de ahí demos oportunidad. Yo lo expreso aquí con toda claridad. ¿Por qué no revisamos un esquema como el que el PRD está proponiendo y le damos un lapso transitorio y revisamos que lo que nosotros sostenemos es posible y es suficiente para esto? Es algo que yo siempre he preguntado. Digo, nos hemos esperado tantos años y digo, ¿y ahorita cuál es la prisa, no? Claro. Vaya, yo sé que los tiempos políticos, que es un buen momento, lo que se quiera, pero creo que es sensato decir, vamos a hacer esto y revisemos esto y en 3-5 años vemos. Y lo vemos con un director como Emilio Lozoya. Ni siquiera estamos proponiendo radicalidades sin pensar. Estamos siendo muy objetivos, en donde el único límite para el PRD es que no perdamos esa rectoría, que luego es muy difícil revertir en asuntos de este calado. Entonces, cuando nos dicen, ¿en qué tiempos? En los mismos, porque el dólar que le dejemos a Pemex, pues vale exactamente lo mismo que el dólar que puedan traer de fuera. Entonces, de verdad que lo que estamos nosotros proponiendo hace muchísimo sentido. Hay quien parecería que entre líneas dice, los mexicanos no podemos. El mismo negocio que para los extranjeros parece apetecible y hay una línea, una cola de inversionistas listos para venir, los mexicanos no podemos hacerlo. El PRD dice, con nuestra empresa nacional, en el estado que tiene hoy, seamos realistas de su problemática, hagamos los cambios necesarios y con ingenieros mexicanos, secretarias mexicanas, gente en las plataformas de México, demos el salto hacia adelante con la paraestatal. Hoy, a lo largo de 3 años no fue suficiente. Bueno, hacemos una nueva revisión. Diputado, muchas gracias. Pues esperemos el lunes entonces. Se va a poner bastante interesante. Con mucho gusto, Mario.